alma del día de Kippur, ¿qué es? Es la meditación, la parte interna, la recapacitación, la perfección que la persona obtiene a través de esa meditación. Ese es el alma del ayuno. Entonces, igualmente en las 3 semanas, el luto que hacemos, no hacer bodas, no festejar, no pasear, esas cosas es nada más el cuerpo de estos días. Pero el alma de estos días es indagar y buscar las causas de los sucesos trágicos que sucedieron en la historia y ver si todavía existen esas causas dentro de nosotros y cómo tenemos que repararlas. Esa es la introducción a la plática de hoy. Entonces, si una persona estas 3 semanas se priva de oír música, se priva de hacer bodas y no logra un avance, no logra una perfección, entonces es un cuerpo sin alma. Festejó celebró la parte externa del asunto y sin agarrar la parte interna, que es lo más importante. Meditar por qué pasó. Exacto, meditar por qué pasó, y si las causas que pasaron todavía existen, cómo repararlas, cómo reponerse, cómo evitar que no vuelvan a suceder ese tipo de cosas, ese tipo de tragedias. Ese es el mensaje principal de las 3 semanas que tenemos que nosotros saber. Es muy importante cuidar las tradiciones, es muy importante cuidarse de no asistir a fiestas y banquetes en esas 3 semanas, pero no es suficiente. No es suficiente con que uno se prive de alegrías en esas 3 semanas, sino hay que buscar el punto, hay que buscar la idea, el mensaje, y la persona tiene que sentir un cambio antes de Tisha B'Av y después de Tisha B'Av. Antes yo era otra persona, ahora aprendí algo, mejoré algo, perfeccioné algo y estoy en otro nivel. Esa es la introducción a la plática de ahora. Entonces vamos a investigar en el Talmud vamos a investigar la causa del ayuno que ayunamos ayer, martes, que fue el ayuno del 17 de Tammuz, Shiva Asar de Tammuz. ¿Qué sucedió el 17 de Tammuz por el cual se estableció ayuno, y no nada más ayuno, se estableció el principio de la época triste en el calendario judío? En todo el calendario judío no existe un día triste, todo es alegre. Prohibido estar triste. Pero hay 3 semanas que es mitzvah de reducir la alegría. No vamos a decir estar triste, pero reducir la alegría. ¿Cómo se reduce? No se festeja, no se hace banquetes, no se oye música. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es la causa que generó esta fecha llamada 17 de Tammuz, que fue ayer, que a partir de ella empiezan los días de luto en el pueblo de Israel, en el calendario judío? Dice el Talmud, Hamishá de Barim, Ir'u et Abotenu Beshiva Asar Betamuz. 5 cosas acontecieron a nuestros padres el día 17 de Tammuz. ¿Cuáles son? Beshiva Asar Betamuz, el 17 de Tammuz, Nishtabru Alujot. Fue la primera tragedia que sucedió el día 17 de Tammuz. Se rompieron las tablas de la ley. ¿Quién rompió las tablas de la ley? Moshe Rabbeinu. ¿Por qué motivo las rompió? Porque el pueblo judío habían incurrido en el más grave de los pecados, el becerro de oro. Moshe Rabbeinu se enojó y rompió las tablas. Entonces, el 17 de Tammuz se rompieron las tablas. Segunda cosa que sucedió, Butala Tamid. Se canceló el Corban Tamid 1000 años después de las tablas de la ley, cuando estaba construido el Bet HaMikdash. Entonces, por primera vez en la historia del pueblo de Israel se canceló el Corban Tamid, el sacrificio Tamid. Hay un sacrificio que se sacrificaba todas las mañanas, un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, y los judíos cuidaron eso desde el desierto, desde que se fundó el santuario en el desierto. Conservaron el Corban Tamid sin parar un día, porque sabían que eso es protección para todo el pueblo de Israel, el Corban Tamid. Cuando los enemigos sitiaron Jerusalén por 3 años, estuvieron sitiando Jerusalén, entonces en Jerusalén no había criadero de animales, los animales los traían de afuera. Entonces ellos le pedían a los enemigos que les manden un cordero en la mañana, y a cambio de eso le daban una canasta llena de oro. Los judíos tenían que dar una canasta de oro a cambio de un cordero, y cuidaban mucho esto, hasta que después de 3 años llegó una persona inteligente y le dijo al enemigo: mientras los judíos respeten este cordero, no tienes chance de poder conquistarlos. Mientras ellos estén respetando el Corban Tamid, no hay quien pueda con ellos. Entonces, ¿qué hago? Ahora, en vez de mandarles un cordero, ¿qué les mandaron?
le mandaron un puerco, un cerdo. Dice el Talmud, cuando el puerco clavó sus pezuñas en las murallas de Jerusalén, tembló Jerusalén, un temblor muy fuerte, se cuartearon las murallas, los enemigos pudieron entrar y empezaron a conquistar Jerusalén hasta que llegaron 3 semanas al día de Tisha B'Av y quemaron el Bet Hamikdash. Entonces, ¿qué sucedió? La segunda cosa que sucedió el día 17 de Tamuz fue la primera vez que el pueblo judío Butal Tamid, no sacrificaron el Corbán Tamid, el sacrificio Tamid. Hoy día, ¿qué tenemos como sustituto del Corbán Tamid? Shachrit y Minhat. Shachrit es sustituto al Corbán Tamid matutino y Minha es sustituto al Corbán Tamid vespertino. ¿Ok? Tercera cosa que sucedió, que ahí se cuarteó la muralla, como dijimos. Cuarta cosa sucedió. La tercera fue que se cuarteó la ciudad. La cuarta cosa que pasó es que quemó Apostomos, era un ministro de guerra griego en el segundo Bet Hamikdash, 500 años después, quemó el Sefer Torah. Y la quinta cosa que sucedió, que entró un goy y metió una abodazara, una cruz, la metió dentro del Ejal, dentro del lugar más sagrado que había en el Bet Hamikdash. 5 cosas trágicas sucedieron en la historia en esta fecha de Shiva Asar Tamuz. Nosotros vamos a indagar, a investigar solamente una, la primera. ¿Por qué? Porque la primera, Nishtabru Alujot, se entiende, primero todo es en el orden cronológico fue la primera que sucedió, y segundo, se entiende que esa fue la base de todas las demás tragedias que sucedieron en esas fechas. Tenemos que saber que el concepto fechas en el pueblo de Israel es un concepto más profundo que en el calendario para los goy. Para nosotros, cada suceso que sucede en una fecha deja huella en esa fecha. Y cada vez que vuelva a regresar a esa fecha, la huella que dejó se vuelve a repetir. Y eso es algo increíble. La persona que tiene la tranquilidad de poder llevar un calendario de su vida hebreo, puede ver que la misma fecha que el año pasado, él hace cuenta en esa fecha, se portó bien con Dios, hizo una mitzvah o algo, al otro año en esa misma fecha él se siente más cercano a Dios, aunque no haga nada. Esa fecha dejó huella, deja huella, uno mismo va dejando huella, y hay gente que lleva ese tipo de calendarios y van haciendo relación como el Rosh Hodesh Tevet del año pasado hice esto, y el Rosh Hodesh solito me nació a hacerlo, me nació a hacer más cosas. Entonces, todos los sucesos que suceden en la historia en una fecha dejan huella en esa fecha. Entonces, el suceso de que se rompieron las tablas de la ley dejó una huella muy fuerte, un hueco muy fuerte en este día, en esta fecha, y eso provocó que después de 1000 años pase otra cosa trágica, y después de 500 años otra cosa trágica. Por eso vamos a analizar nosotros el día de hoy, vamos a analizar cuál fue el primer suceso que sucedió en la historia el día 17 de Tamuz, que dejó una huella tan fuerte que provocó y tuvo consecuencia a las otras 4 cosas que sucedieron después. ¿Qué sucedió? Nishtabru Alujot, se rompieron las tablas. Aquí quiero analizar varios puntos. En realidad, si ustedes se ponen a pensar, es algo muy difícil de entender y de creer. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel, habiendo pasado solamente 40 días de haber recibido la Torá, 40 días de haber visto y oído a Dios, 40 días que ellos vieron a Hashem, una vez en la historia, solamente una vez en la historia, un pueblo entero, 600,000 personas con esposas e hijos, vieron a Dios y oyeron a Dios. ¿Y qué oyeron? ¿Qué alcanzaron a oír? Porque hay una regla en la Torah que dice, no puede un ser humano ver a Dios y seguir vivo. No puede. La persona cuando ve a Dios es antes de morir. Ve a Dios y se va del mundo. Si tienes Zehut, la forma de irse del mundo de los tzadikim es que Hashem mismo viene y la persona ve a Dios y se va con él, el alma. Ya no lo puede contar, no puede contar vi a Dios. Lo irani Adam Bajai. Una vez en la historia, toda la humanidad, no toda la humanidad, todo un pueblo, vieron a Hashem, ¿y qué les pasó? Y se murieron. Así dice, no pudieron soportar tanta santidad, tanta luz, el cuerpo se murieron. Vino la Torah y les dijo a Dios,
le dijo, ¿es posible que un rey hace una boda para su hija y mata a los invitados? Dice, el pueblo de Israel, ¿cómo puede ser la boda del pueblo de la boda y va a morir el pueblo de Israel? Todos habían muerto por haber oído a Hashem. Vino Hashem, le dijo a la Torah, que ve tú y revívelos. La Torah tiene fuerza de revivir muertos. Revivieron otra vez y pudieron contar. Yo vi a Hashem y oí a Hashem. ¿Qué alcanzaron a oír? Dos mandamientos. Los primeros dos mandamientos alcanzaron a oírlos de boca de Boreolam. ¿Cuáles son los primeros dos mandamientos? El primero es yo soy Dios y el segundo ¿cuál es? No tendrás ídolos, no tendrás figuras, no harás para ti figuras del cielo, de la tierra, no puedes hacer sol, luna, estrellas, no puedes aposternarte, adorar ningún tipo de figuras. Tienes que adorar solamente a un Dios, Hashem Echad, Lo Yel Elohim. Esas dos cosas alcanzaron a oír y se murieron. Cuando revivieron le dijeron a Moshe, ¿sabes qué, Moshe? No podemos seguir así, nos vamos a morir cada rato. Mejor ve tú, purifícate tú, santifícate tú y oye la palabra de Hashem y transmítela a nosotros. Así le dijeron al pueblo de Israel a Moshe y Moshe aceptó la propuesta y así fue la Torah. Entonces quiere decir que de las 613 mitzvot, nosotros dos recibimos directamente de Dios. Y 611 a través de Moshe Rabbeinu. ¿Cuánto suma la palabra Torah? Torah. ¿La Taf cuánto es? A ver, ahí está con el papelito. 400. Porque yo le voy diciendo. La Taf es 400. La Vav es 6. La Resh es 200. Y la He es 5. A ver, 400. ¿Cuánto salió? 611. Torah 611. Torah Tziva Lanu Moshe. 611 mitzvot nos ordenó Moshe. Y las otras dos nos ordenó Hashem. Así está escrito en el Talmud. Torah suma 611. Torah recibimos de Moshe. Pero otras dos recibimos de Akadosh Baruj Hu directamente. Entonces, cuando una persona... ¿Qué es más fuerte? ¿Algo que uno lo recibe de Moshe o que lo recibe de Dios directo? De Hashem directo, muy fuerte, ¿verdad o no? Si vendría Hashem con nosotros y nos diría, ¿sabes qué, Roji? Quiero pedirte, por favor, yo soy Dios, viene Dios con todo su esplendor, yo soy Dios, te pido, por favor, que prendas las velas de Shabbat. Y Hashem te lo dice, Él mismo te lo dice. ¿Lo haríamos o no lo haríamos? Todo el mundo lo haría. No necesito que venga Hashem. Con que venga Eliyahu Naví es suficiente. Y si no es Eliyahu Naví, que venga uno más bajito. Si viene Baba Sali y me dice, también es suficiente para mí. No necesito yo que venga Dios y me lo diga. Un pueblo que vio a Hashem y oyó a Hashem, y oyeron que Hashem dijo, no cometas idolatría. ¿Cuánto tiempo les puede durar eso? ¿Cuánto tiempo? Yo digo 1000 años, 2000 años les puede durar. 400 años, 400 meses, 400 semanas, 400 días, 40 días. No pasaron 40 días y el pueblo judío cometió el más grave de todos los pecados. El pecado que hay mitzvah de entregar la vida y no cometerlo. El único pecado, 3 pecados que la vida, que están antes que la vida. La vida está antes que todo. Shabbat, la vida está antes que Shabbat. La persona tiene que hacer Hilul Shabbat para salvar una vida. Comer taref, si una persona tiene que comer puerco para salvar la vida, come taref para salvar la vida. Así es la halajá. Todos los preceptos, todos los pecados de la Torah se pueden transgredir para salvar una vida, excepto 3 pecados. Idolatría, adulterio y asesinato. Esos 3 pecados hay que entregar la vida y no cometerlos. Entonces, ¿cómo puede ser que el pueblo de Israel hayan caído en un pecado tan grave después de haberlo oído de boca de Hashem? No cometas este pecado. Y no una persona, y no 10. Si nos llegamos a enterar un día, que 10 chavos, 10 jóvenes, se fueron el día domingo a la iglesia y besaron la cruz, Barminan, ¿qué hacemos? Alarmamos a la colonia. ¿Cómo es posible que llegamos a eso? Que nuestros jóvenes se están yendo por los caminos. ¿Qué es eso? ¿A dónde hemos llegado? ¿Y si son 100 jóvenes?
y si son 1000, y si es toda una colonia, y si es la otra colonia, todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel que existía en ese tiempo, no había más que gente que vio a Hashem, gente que vio partir el mar, gente que vio los milagros, gente que vio todo, y oyó a Hashem que dijo, no cometas ningún tipo de idolatría y figuras. 40 días pasaron, y fue lo primero que hicieron, como dice aquí, ¿cómo es posible? Es una pregunta muy fuerte, por eso se justifica el enojo de Dios, por eso Hashem se enojó mucho, y le dijo a Moshe, déjame exterminarlos, este pueblo no tiene remedio. Si después de todo lo que les hice, ya no tiene remedio, déjame exterminarlos y voy a hacer de ti una nación más grande y más poderosa que ellos. De ti, de Moshe, va a empezar de nuevo la historia del pueblo de Israel. Tú vas a ser Abraham Avinu. Va a empezar de nuevo la historia y de tu descendencia va a ser más grande y más poderosa que esa. Porque de este pueblo no sé qué le pasa. Le doy todo y hacen lo peor. Moshe le dijo a Hashem, si yo para ti valgo igual que todo este pueblo, vamos a hacer el trueque. Mejor mátame a mí y déjalos a ellos. Mejor llévame a mí a cambio de todos ellos. Cuando Hashem vio que Moshe Rabbeinu entregó su vida por ellos, los perdonó, pero no los perdonó. No perdonó la deuda, sino dijo a Hashem, en vez de cobrarla de contado, la voy a cobrar en cuotas. No, porque una persona, por ejemplo, que le debe al banco mucho dinero, si el banco viene a embargar, quiebra. Pero si el banco es bueno, es un cuate, si es un banco de un cuate, entonces ¿sabes qué? Te lo cobro en 100 años, vas a pagar $10,000 al mes. Ok, pero por lo menos no quiebra. Si quiebra es peor, si quiebra Barminan no puede salir adelante. Era exterminio. Si era quiebra, era exterminio. Era muerte. Muerte de... ¿Y todos los demás qué? 600,000, otra oportunidad, pero ¿sabes lo que es perder a uno y perder todos los 600,000 personas? Entonces Hashem le dijo a Moshe, ok, acepté tu rezo, no los voy a exterminar, pero voy a ir cobrando la deuda poco a poco. Dice el Talmud que todas las tragedias que suceden en la historia del pueblo de Israel, Dios se cobra un poquito de la deuda del becerro de oro. Hasta que llegue el Mashiach, cuando se acabe de cobrar toda la deuda, va a llegar el Mashiach. El Mashiach no puede llegar hasta que no acabe Hashem, el holocausto, la Inquisición, y tragedias personales, tragedias generales, todo temblores, todas cosas que pasan. Hashem se cobra deudas actuales y parte de la deuda anterior. Si normalmente hay deudas actuales también, hay pecados actuales, no es nada más, pero acumulativo, pero aparte Hashem dice, bueno, te cobro un poco de lo que debías a cuenta del pecado del becerro. Entonces, este pecado del becerro se puede decir que es la tragedia más grande que tuvo el pueblo de Israel, y se puede decir que esta tragedia generó todas las demás tragedias. El Talmud dice, ahorita vamos a llegar a eso, el Talmud dice que el pueblo de Israel, cuando llegaron al monte Sinai, regresaron a la categoría de Adam Arishon antes del pecado. Adam Arishon antes del pecado no existía la muerte. La muerte le fue decretada como consecuencia del pecado. Cuando pecó le entró un veneno y ese veneno provoca la muerte y ese veneno es hereditario. Dice el Talmud, cuando llegaron a Har Sinai se eliminó ese veneno y llegaron a un nivel espiritual tan alto que ya no iban a morir. Ya otra vez no iba a existir la muerte. Regresaron a la situación de Adam Arishon antes del pecado. Cuando volvieron a cometer el pecado del becerro, otra vez consumieron veneno y ese veneno trajo la muerte y otra vez volvió a regresar todo a la muerte como existía antes. Quiere decir que todas las muertes y todos los problemas y todos los accidentes son consecuencia del pecado del becerro de oro. Hoy en día yo siempre digo esto para aquellos hombres que le dicen a las mujeres, ustedes trajeron la muerte al mundo. Que hay lugares que así dicen, la mujer trajo la muerte, la mujer le dio el fruto al hombre. Entonces la mujer le tiene que contestar, la primera muerte la trajimos nosotros. La primera muerte la trajeron las mujeres, pero la segunda muerte las mujeres no participaron. Solamente los hombres hicieron el pecado del becerro, las mujeres no aceptaron participar en el pecado.
Entonces, la muerte que tenemos hoy, ¿quién la trajo? Los hombres y no las mujeres. Con el pecado del deseo. Entonces, volvemos otra vez a la pregunta. La pregunta es esta. ¿Cómo es posible que un pueblo que ha visto a Boreolam, que ha visto toda la grandeza, han incurrido en el más grave de los pecados? La segunda pregunta que yo tengo es más fuerte todavía. Si yo tendría que escribir en la historia, en el Talmud, que fue escrito hace 2000 años, el día 17 de Tammuz sucedieron 5 tragedias. La primera tragedia que sucedió, ¿cuál fue? ¿Cómo escribirían ustedes? ¿Cuál fue? ¿Así escribirías tú? Yo no escribiría así. El pueblo judío cayó en el más grave de los pecados. Se rompieron las tablas. Es un detalle pequeño frente a la gravedad del pecado. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran roto las tablas? ¿No habría 17 de Tammuz? ¿No habría ayuno? Las tablas Moshe Rabbeinu las rompió por decisión propia. Él vio que el pueblo judío estaba pecando y rompió las tablas. Pero eso fue una cosa consecuente. Sí. También se rompieron las tablas. También como que no se entiende qué es eso de se rompieron las tablas. Ese no es el punto. Yo les voy a dar un ejemplo. Una persona que va al Minan, un día, por ejemplo, se le incendió su negocio. Se incendió su negocio y perdió todo. Todo su capital lo perdió en un día. Vino el temblor. Entonces él, cuando le llegó la noticia que perdió todo, de tanto coraje, agarró un cristal y lo rompió. De tanto coraje de la noticia que le llegó. Al otro año, cuando llega el aniversario del temblor, el aniversario del incendio, y el señor está sufriendo por lo que le pasó hace un año, dice, hoy es el día que se rompió el cristal. Así lo conmemora. El cristal es una consecuencia. Ok, era un cristal caro, pero esa no es la idea. La idea es que hoy es el día que tembló y se desvaneció todo mi negocio, todo mi trabajo de 30 años se echó a perder. Ese es el día de hoy. El día de Shiva, estaba Tammuz, se rompieron las tablas. Y si no se hubieran roto las tablas, ¿qué hubiera pasado? Igual sería trágico. La tragedia no fueron las tablas. La tragedia fue el hecho de que el pueblo judío renegó en Dios y creyó en un ídolo, en un becerro de oro. Esa fue la tragedia. Entonces, ¿cómo queda registrado en el Talmud que el día 17 de Tammuz es el día que se rompieron las tablas? ¿Qué pasó con las tablas? Está bien. Las tablas eran preciosas, importantes. Después Hashem me dio otras tablas. Eso no es... para un pueblo, pero no para una boda clara. ¿Cómo? Las tablas eran muy importantes para un pueblo con Kedusha. Eso justifica por qué Moshe Rabbeinu la rompió. Pero todo eso no es relevante frente a la gravedad del pecado que hicieron. La gravedad del pecado, la tragedia fue el hecho que el pueblo judío cayó en el peor de los pecados. Esa es la tragedia. Si se rompieron las tablas y no se hubieran roto, la tragedia sigue siendo tragedia. Si el cristal no lo hubiera roto, igual sigue siendo tragedia. Entonces, ¿por qué quedó registrado el tema de las tablas? Ese es el punto. Esa es la segunda pregunta de la noche de hoy. Y la tercera pregunta, ¿por qué motivo Moshe Rabbeinu rompió las tablas? ¿Por qué motivo? ¿Ustedes saben qué eran las tablas de la ley? No merecer, ¿no? Muy bien. Ahorita vamos a... ¿Saben qué eran esas tablas? Es el único objeto material que el hombre trajo del cielo. ¿Saben que van a la luna y traen piedritas? Este no fue a la luna, fue al cielo, al trono celestial. Las tablas primeras eran obra de Hashem. Era el material hecho por Dios y la letra escrita por Dios y se leía de los dos lados. Ustedes pueden creer que se leía al revés, ¿no? Lo pueden leer, se leía de los dos lados igual. Era algo milagroso, era algo impresionante. Era una obra impresionante arqueológicamente. Si hoy tuviéramos las tablas, tú cobrarías $1,000 la entrada para verlas nada más y la gente lo pagaría. Algo que se trajo del cielo. ¿Por qué motivo Moshe Rabbeinu la rompió? Dice aquí la señora Margarita. ¿Sabes por qué Moshe la rompió? No, porque el pueblo no merece las tablas. ¿Que no merecen? Guárdalas.
¿Qué haces si tú le compras un juguete a tu hijo, le compras una bicicleta a tu hijo? Y llegas y te dice tu marido, o al revés, llega el marido con la bicicleta y le dice a la mujer, es que el niño hizo una travesura muy grande. ¿Qué haces? ¿Rompes la bici? La guardas en un lugar y dice, cuando merezca se la doy. O que ahí se quede. Perdono. Romper. Y ya no tuvo reposición las otras tablas. Ya nos hizo Dios, las escribió Moshe. Pero no quedaron rectos de las otras tablas. Sí quedaron piedritas, pero ¿de qué servía? Ya no estaba escrito, le faltaba toda su energía, toda su fuerza. ¿Por qué la rompió? Moshe Rabenu, ahora ella dice que puede ser que de coraje. Sin embargo, en la Torah, cada vez que Moshe Rabenu actuó con coraje, la Torah lo señala y lo critica. Hay 2 o 3 casos que Moshe Rabenu se dirigió con coraje al pueblo. Sí, Moshimuna Amorim, y Hashem lo critica. Y aquí no está escrito que Moshe lo hizo con coraje. No dice, se enojó, le dio coraje, ¡pum!, la rompió. No. Aquí Moshe premeditó y programó y proyectó romperlas. ¿Por qué? Es que el pueblo no las merece. No las merece, guárdalas. ¿Cómo? Porque le pesaron, dicen que no. Dice que las letras volaron y que le pesaban. Entonces, según ese plan, no las rompió. No las rompió, se le cayeron, ¿no? Se le cayeron. ¿Cómo? Y así son pesadas. Entonces se le cayeron de las manos. Pero la Torah no dice que se le cayeron, la Torah dice que las rompió. Aishboro Tolene, las rompió. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Este tema es un tema que quería yo desarrollar. Entonces son 3 preguntas que llevamos. ¿Cómo puede ser que el pueblo cometió el peor de los pecados? Segundo, ¿por qué quedó en la historia registrado el tema de las tablas y no el tema del pecado del becerro? Y tercero, ¿por qué Moshe no rompió las tablas? ¿Cuál es la causa que rompieron las tablas? ¿Por qué no las guardó? Que las guarde. ¿Por qué las tiene que romper? ¿Ok? Y cuarta pregunta, es la pregunta más fuerte, yo creo, más fuerte. Es un tema que requiere de mucho pensamiento. ¿Qué significa el hecho de que un ser humano pueda adorar a una figura? ¿Cómo puede un ser humano agarrar a un muñeco y decir, este es Dios? Abraham Avinu, que fue el primer monoteísta de esa generación, cuando todos eran idólatras, su papá era cura, y tenía tienda de ídolos. Era cura y tenía tienda de ídolos. Sí, santos, figuras, muñecos. El papá tenía un negocio que vendía muñecos que eran ídolos. Y el papá, cuando Abraham Avinu tenía 3 años, y Abraham ya había llegado a la conclusión, se ve que estaba su mente desarrollada, de que es una tontería creer en eso. Entonces el papá lo encargó a Abraham que se quede en la tienda. El papá se fue a misa, dijo, Abraham, tú quédate a vender aquí las figuras. Viene una viejita de 80, 90 años, con un bastón. Y le dice, ¿me das un muñequito de esos? Le dice, ¿para qué lo quieres? Dice, pues porque es Dios. ¿Cómo es Dios? Sí, es Dios que creó las... Dice, ¿qué edad tiene usted? Le preguntó Abraham a la viejita. Dice, 80 años. Dice, este muñeco no tiene 80 horas que mi papá lo fabricó. ¿Cómo va a ser Dios? Usted nació antes que este muñeco. Entonces, ¿cómo puede ser que sea Dios? ¿Saben qué le contestó la viejita? Dice, pues la verdad tienes razón, no lo había pensado. Y se retiró. Y así se estaba yendo la quiebra en el negocio de los ídolos del papá de Abraham Avinu, Tera. Entonces Abraham se preocupó, se va a llegar mi papá en la noche, me va a decir, ¿qué pasó? ¿No vendiste nada? ¿No terminar? Como una tienda estaba en un lugar puesto, un lugar céntrico que se vendía mucho. ¿Qué hizo Abraham Avinu? Rompió todos los ídolos, rompió todos y dejó nada más el más alto. Había uno altote, un muñeco altote que se le costaba muy caro, $10,000. Ese lo dejó. ¿Y qué hizo? Puso un hoyo de comida, un hoyo
no sé, de quesadillas o de, no sé, algún tamales, algo puso ahí, frijoles, y puso un martillo en la mano en la mano del muñeco más altote, ¿sí? Y así, llegó el papá y dice, mis muñecos, mi negocio, ¿qué hiciste? ¿Estás loco? Le dice, no, lo que pasa es que les puse comida y se empezaron a pelear entre ellos, y vino el más grandote, agarró un martillo y los deshizo a todos, y por eso, pues ni modo, se lo agarraron entre ellos. Dice, hijo tonto, ¿cómo puede ser si estos ni se mueven ni hablan? Le dice, papá tonto, oye lo que estás diciendo. Si no se mueven y ni se hablan, entonces ¿cómo dices que crearon el mundo y cómo dices que son Dios? El papá le sirvió mucho la lección, se convenció, renunció a todas las idolatrías, lo destituyeron del puesto, por supuesto, de cura, lo empezaron a perseguir para matar, se tuvo que escapar del país, el papá y su hijo, por ser monoteístas. La pregunta es tan sencillo el planteamiento que le hacía Abraham Avinu a su papá, y tan sencillo el planteamiento que le hacía a la viejita de 80 años. ¿Cómo puede seguir creyendo una persona en algo tan tonto? Así trae el profeta, dice, ¿cómo puede una persona agarrar una madera, la mitad usarla para leña y comer carne asada, y la otra mitad hacer un muñeco y decir, este es Dios? Si como la mitad la quemé y hice carne asada, y la otra mitad es Dios, no hay lógica, no tiene lógica. ¿Cuál es la causa de que la humanidad llegó a creer en muñecos? Y tenemos que saber, tenemos la humanidad, el pueblo de Israel durante 1000 años, después del pecado del becerro, tenían ese yetzer hará, esa tentación de creer en figuras. Ya hay, hoy día ya no tanto, hoy día ya es menos, pero es mucho menos, pero antes era algo desesperante, de adorar figuras, de agarrar muñecos, de besarlos, de pedirles a ellos, de creer. Si muñecos o figuras o soles o leones o todo tipo de cosas. ¿Cuál es? Mi maestro el Rabba les dijo una vez, dice, si vengo yo y digo, esta ventana es Dios, voy a tener miles de seguidores. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la humanidad tiende a creer en muñecos? Es algo muy difícil de entender. Muy difícil de entender, Rabotai. En los tiempos de la destrucción del Bet HaMikdash, está escrito que el rey Ahab era un rey malo, un rey judío malo. Entonces Dios se va a enfurecer, dejará a Hashem, va a privar el cielo y no va a haber lluvia, sino va a haber cultivo. Dice, ¿cómo puede ser que yo, así dijo Ahab, yo hice poner una abodazara en cada esquina de Jerusalén? No hay una esquina que no hay una iglesia. Sin embargo, hay lluvias, y hay cultivo, y todo va bien. Ahab le dijo eso a Eliyahu Naví. Entonces Eliyahu Naví dijo, juro que 3 años no va a haber una gota de lluvia en Israel. Fue con Dios y le pidió que le dé las llaves de la lluvia, y privó la lluvia 3 años porque Ahab estaba retándole a Dios. Se estaba aprovechando de la tolerancia de Dios para ir en contra. ¿Ya viste que la Torah es mentira? La Torah dice que el que se porta mal no hay lluvia, yo me porto mal, hago idolatría y hay lluvia. Entonces 3 años, la historia sigue, es muy larga, algún día quizá la vamos a relatar en otra. La pregunta es otra vez, ¿cómo es posible que llegue el pueblo de Israel a tener un muñeco en cada esquina? Y creer en eso, y dejar a Dios, y el profeta habla mucho de la idolatría, y lo llama eso como una especie de adulterio. Es un adulterio del pueblo judío, que somos esposa de Dios. Somos la mujer, hicimos matrimonio con Dios, que nos vamos que viajó con otro hombre, cuando creemos en otros muñecos, ¿sí? ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel, que es un pueblo inteligente, un pueblo culto, crea en esas tonterías? Que hoy en día entendemos que son tonterías. Y antes no, antes había yetzer hará de creer en eso. Es un tema muy, muy amplio para estudiarlo. Nada más quiero hacer alusión a un concepto y no puedo ampliarlo más porque el tiempo no me lo permite. En el profeta
uno de los sinónimos de la Avodah Zará, de la idolatría, es Etzel. Atzabehem Kesef Vezahav Maaseh Yedei, así es el Teilim en Salmos, en el Alel. Atzabehem Kesef Vezahav, los ídolos de ellos son plata y oro. Maaseh Yedei Adam, obras del hombre. Pelahem Velo Yedaberu, tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Así trae, ¿no? Todo es... No, eso es el concepto de que Atzabehem, el concepto Atzabim, ustedes busquen en el profeta, y el concepto de idolatría se llama Atzabim. ¿Qué dice la palabra Etzel? Atzvut, ¿qué es Atzvut? Tristeza. No, tristeza. Atzvut es triste. Triste. Como que no se entiende qué tiene que ver tristeza y angustia con idolatría. Y por otro lado estamos viendo de que estos días, que son días de tristeza, empiezan con el día 17 de Tammuz, que fue el primer día que el pueblo judío cometió idolatría. Como que hay una relación entre la idolatría y la angustia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Rabotai, aquí, lástima que el tiempo no me permite ampliarlo más, pero lo voy a decir en breve. Maimónides, Rambam, cuando habla de la idolatría, de las leyes de idolatría, hay 53 prohibiciones de idolatría. No se puede tener provecho. Si a una persona le regalaron una cruz o algo así, o llegó no puede venderla, si es un problema, no se puede tener provecho, hay que quemarla. Todo, cuando Maimónides habla de las leyes de idolatría, no se puede regalar tampoco. Es provecho, porque te van a agradecer. No, tampoco. Toda cosa que está prohibido tener provecho de ella, no puedes regalar, porque al regalar tienes un provecho que el otro te agradece. El agradecimiento también es un provecho que estás teniendo de esto. No puedes tener ningún provecho. Si tienes un vino, y hay un vino de Goyim, lo tienes que tirar en el excusal, tampoco lo puedes ni regalar ni vender. ¿Por qué? Porque estás haciendo provecho al regalárselo a tu portero, a tu hijire, a quien sea, que mañana te va a decir, mi patrona me regala cosas. Un compromiso que tiene contigo esa persona. ¿Ok? Entonces, Maimónides, en la introducción, cuando empieza a hablar del tema de idolatría, nos explica un capítulo cómo fue que la humanidad empezó a creer en ídolos. Adán Arishon creía en ídolos, ¿no? Porque él hablaba con Dios y veía a Dios. Su hijo, Shet, Caín mató a Abel y Caín murió, entonces quedó Shet, su tercer hijo. ¿Era idólatra? Tampoco. Su nieto, Enosh, el hijo de Shet, en su generación empezó la idolatría. ¿Cómo empezó la idolatría? Dice Maimónides que nunca jamás la humanidad pensó creer que un muñeco tiene fuerza, una figura tiene fuerza. Nunca jamás. Ellos empezaron así. Ellos veían la astrología existe. Dios le dio fuerza a los astros de manejar este mundo. Es decir, cada persona tiene su estrella y los astros tienen fuerza sobre los que vivimos acá. Entonces, los seres humanos. Entonces dijeron las personas, si Dios le dio tanto poder y tanta fuerza a los astros, entonces Dios quiere que los honremos, los respetemos y los veneremos. Así como un rey quiere que tú respetes a sus ministros. Si tú respetas al ministro de Economía, estás respetando al presidente, porque el presidente lo designó como ministro. Entonces, una forma de respetar a Dios y de honrar a Dios es honrar a sus ministros. Entonces, vamos a honrar al sol, no porque el sol tiene algún poder independiente, sino porque el hecho de ser ministro de Hashem. Entonces, voy a honrar al ministro de Dios, que es el sol, y al otro ministro que es la luna, y al otro ministro que es Marte, y al otro que es Júpiter. Entonces, voy a adorar como ministros del Creador. ¿Ok? Hasta ahí, ¿va bien? Eso no es idolatría. Después, los hijos de ellos seguían rezándole al sol y a la luna como ministro de Dios. ¿Okay? Dijeron que nos cuesta mucho trabajo levantar la cabeza y ver el sol y ver la luna. Mejor vamos a dibujar un sol. Y cuando vemos el sol, pensamos en el sol y pensamos en Dios. Y seguimos pensando en Dios. No pensamos en la madera y en el sol. ¿Ok? Luego vinieron los nietos y empezaron a ver la madera con más. Se empezaron a concentrar más en la madera. Y luego los bisnietos, y luego venían profetas falsos y decían, a mí se me presentó el planeta Júpiter y me dijo que adoren a una figura de una víbora, que eso le va a traer bendición a ustedes. Entonces dibujaban una víbora y creían
y ya se empezaron a olvidar. Hasta se olvidaron del sol, creían en la madera que está ahí, no pensaban en el sol, en la madera creían. Se olvidaron de que existía un solo Dios y que todos dependían de él. Así trae Maimónides cómo empezó a crearse la idolatría de la Avodah Zará. Entonces, Rabotai, ahora viene una cosa muy interesante. ¿Y por qué el ser humano tuvo la tendencia de adorar al sol? Es ministro de Dios. En vez de adorar al ministro, adora directamente a Dios. ¿Para qué tienes que adorar a su ministro y venerarlo a él? Adora y venera directamente al jefe, al patrón. ¿Por qué? Acá viene una cosa muy interesante. Después del pecado de Adán Arishon, el pecado de Adán Arishon provocó como resultado, es un tema para una conferencia entera, provocó como resultado la materialización del hombre. Antes del pecado de Adán Arishon, las tendencias materiales eran externas. El Yetzer Hará era externo. Después de comer del fruto prohibido, se metió el Yetzer Hará adentro. ¿Qué dice se metió el Yetzer Hará adentro? Se materializó la persona, empezó a pensar más en los conceptos materiales. Antes Adán Arishon no tenía tiempo de pensar, estaba todo el tiempo dedicado a lo espiritual. De repente se fue a coser unos calzones y le dijo Dios, ¿qué pasó? Es que me fui, estaba desnudo. Me fíjate que le preguntó Dios, ¿quién te dijo que estás desnudo? Te empezaste a crear nuevas necesidades materiales, se materializó el hombre. Entonces, ¿qué sucede, Rabotai? Cuando una persona se materializa, le cuesta captar conceptos inmateriales, conceptos abstractos. ¿Estamos viendo lo que está pasando? Cuando una persona, su esencia es espiritualidad, entonces le es muy fácil captar conceptos espirituales. Pero cuando su esencia se va haciendo más material, cuando él está dando más énfasis a lo material, sus conceptos se van acostumbrando a lo palpable, a lo tangible. Entonces llega una situación, cuando le hablas de Dios, dice, ¿qué es Dios? Es algo espiritual. No, yo quiero entender ¿qué es? ¿Cómo que es? Porque todos mis conceptos es lo que se ve y lo que se palpa. Entonces me cuesta entender algo que no se ve y no se palpa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar materializar a Dios. Tengo que venerar a Dios a través del sol, que el sol lo veo. A través de la luna, que la luna la veo. ¿Por qué los seres humanos buscaron adorar a los ministros y se olvidaron del jefe? Porque el jefe era abstracto y los ministros era tangible, era palpable. Y la persona se le hace más fácil creer en algo tangible que creer en algo invisible. ¿Por qué se le hace más fácil creer en algo tangible? Porque el hombre se materializa tanto hasta que le cuesta percibir conceptos intangibles. Que existe algo que no se ve exactamente. Esa es la causa, la raíz de la idolatría. La raíz de la idolatría es la materialización de la humanidad. Cuando la persona materializa sus conceptos, le cuesta captar que existe algo que mis ojos no lo ven y existe. Un poder espiritual, una energía, una fuerza superior. ¿Dónde está? ¿Y cómo es? ¿Y cuánto vivió? Es eterno. ¿Cómo eterno? Siempre estuvo y siempre va a estar. ¿Y qué había antes y qué había después? Todas esas cosas no las puede uno captar. ¿Por qué? Porque se sumerge tanto la persona dentro de los conceptos materiales que le cuesta captar conceptos espirituales. Cuando la persona estudia Torah, cuando la persona practica la Torah, cuando la persona va a comer un pastel y antes de comerlo dice Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Borei Minei Mezonot, ¿eso qué ayuda? Eso ayuda a desmaterializar a la persona, a dignificar sus conceptos materiales. Y cuando la persona dignifica sus conceptos, puede empezar a percibir lo que es el alma, lo que es Dios. Por eso le cuesta tanto a Rabotai. Ustedes van a ver qué impresionante que es esto. Cómo las personas más retiradas de la religión les gusta más besar el sefer. No es algo curioso, es algo contradictorio, es algo aparentemente contradictorio. Tú ves gente que acaba el rezo y se van a alejar y besan y están así. Y ves jajamín y gente muy religiosa que no, acaban el rezo y se van a su casa. Entonces, ¿cómo este es más religioso que el otro?
¿No es una contradicción? Es una contradicción muy fuerte. ¿Por qué? Porque el otro no puede sentir a Dios más que besando a una puerta, a un ejal. Ahí siente a Dios, porque no puede concebir cosas abstractas. El otro que está más cerca de la religión, más cerca de la Torah, se va dignificando su alma y puede percibir a Dios sin tener que besar una puerta, sin tener que besar un sefer. Cuando nosotros besamos el sefer, no besamos el sefer porque el sefer en sí tiene alguna fuerza. No, besamos el sefer porque dentro del sefer está escrita la palabra de Dios. ¿Qué sentido tiene una persona que besa el sefer y hace lo contrario de lo que está escrito ahí? ¿Cómo puede existir una persona que va a la calle y come puerco y besa el sefer que dice no comas puerco? O que va en coche. O que la Torah dice no hagas cosas prohibidas en Shabbat. Viene en coche Shabbat y besa el sefer que dice... Entonces, ¿qué está besando? No está besando el contenido, está besando la materia. Y eso ya es idolatría, eso ya no es religión. Yo beso el sefer, ¿por qué? Porque dentro de ese sefer hay consejos de cómo vivir. Está la palabra de Dios ahí. Entonces yo beso porque es la palabra de Dios, porque esas palabras me dan luz, me ayudan a vivir mejor. Por eso lo beso. Pero si yo beso el sefer sin respetar su contenido, entonces ya es idolatría. Ya es creer en materia, creer en algo material, y eso es peligrosísimo. Fíjense qué impresionante que es esto. Mi papá siempre me dice que, ¿por qué cuando besamos el tzitzit? Besamos el tzitzit, ¿no? Y después de repente lo soltamos. Es falta de respeto. Imagínate una persona que ve, ¿por qué? Para decir, esto no va a hacer creer que esto es algo. Esto vale nada más porque es la palabra de Dios, porque Hashem me dijo que me ponga el tzitzit y eso es lo que beso. No estoy besando porque creo que esto tiene alguna fuerza. No vayas a creer, eso es idolatría. Por eso lo soltamos después. Son cordones, son hilos y solamente porque Hashem los ordenó tienen un valor. Nada más porque Hashem los ordenó, no porque esto tiene alguna fuerza. Eso es un concepto muy importante, muy importante. Ustedes fíjense como la gente más retirada cree en piedritas, cree en amuletos, cree en shepes, cree en todo tipo de cosas, y cuando la persona está más acercada al judaísmo, cree menos en esas cosas. Y uno dice, bueno, pues ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y la gente que cree en las piedritas se siente muy religiosas con eso. Siente con el shepe, siente yo soy muy religiosa. Yo cada vez que alguien me dice hago 5, digo en lado. En el shepe, pero toda su religión está en eso, y eso es peligrosísimo. Eso está en los límites de idolatría, en los límites de idolatría. Por eso, miren qué impresionante. Moshe Rabenu, cuando bajó del monte Sinai, el día 17 de Tamuz, Hashem le dijo a Moshe, el pueblo de Israel cometió idolatría. Baja Moshe, ve la idolatría y rompe las tablas. ¿Por qué no las rompió arriba? ¿Que acaso no le creyó a Dios? ¿No le creyó a Dios? Aquí hay otro concepto. Moshe Rabbeinu no rompió las tablas por enojado. No rompió las tablas como dijeron aquí porque el pueblo no merece. No es eso. Moshe dijo, si el pueblo de Israel llegó a creer en un becerro de oro, quiere decir que les cuesta mucho creer en un Dios abstracto. Están tan materializados que les es más fácil creer en un becerro que creer en Dios. Entonces corre el peligro que el día de mañana van a adorar a las tablas. El día de mañana van a creer que esto es Dios. Entonces, este es el peligro. Agarró Moshe, se rompió. Cuando el pueblo de Israel dice, ¿cómo rompes eso? ¿Cómo rompes? Sí, esto no vale nada. Lo que vale es la palabra de Dios. Lo que vale no es el sefer. Lo que vale es la palabra de Dios que está dentro del sefer. Por eso Moshe rompió las tablas, no por enojado. Para demostrarles que los objetos materiales no pueden tener nunca poder. El poder es solamente lo espiritual que está dentro de lo material. Es un concepto nuevo totalmente. Para mí fue nuevo este año. Esta interpretación de por qué Moshe rompió las tablas. No la rompió por enojado. La rompió para demostrarles al pueblo que no existe fuerza en la materia. La fuerza es únicamente lo espiritual que está dentro de la materia. Nada más voy a traer un ejemplo de la vida real, cómo esto se puede adaptar a la vida real. Aquí en México sucedió, hace como 10, 12 años,
Un paisano, joven, lo aleno, andaba con una goy. Y por más que hablaron con él, no se pudo hacer nada. Una semana antes de la boda, llegó aquí a México un jajam, que era por primera vez que venía, jajam muy fuerte, así que es de los que espantan, esos duros. Dijo, déjemelo a mí, yo me voy a encargar de él. Le dijo a esta persona, él es una persona israelí, que vivía allá en México varios años, y Barminan se fue con una goy y estaba por casar con ella. Dijo, nos vemos en Shuba Israel, en Edgar Poe, el domingo antes de la boda, a las 12 del día. Quedaron verse ahí. Llegaron ahí, al otro domingo era la boda. Todos decían, ya no hay lo que hacer, ya estaba toda invitación, estaba todo preparado ya para la boda. Le dijo el jajam, ven aquí, sin hablar ni una palabra. Le dijo, ¿ves esa cortina que está ahí? No está el sefer. Dijo, abre la cortina. Dijo, abre las puertas. Abrió las puertas. Dijo, ¿sabes qué hay ahí adentro? Dice, sí, el sefer. Se carga el sefer. No, esto lo cargó. Ya que lo tenía cargando, dijo, ahora, suéltalo. Y le gritó tanto, ¡suéltalo! Y el otro se asustó y decía, no, ¿cómo va a soltar? ¡Suéltalo! 3, 4 veces le gritó, ¡suéltalo! El otro se puso todo pálido. Dice, no lo puedo soltar. No, ¿cómo lo va a soltar al piso el sefer? Dice, lo que vas a hacer es peor que eso. Dice, un sefer Torah no lo puedes soltar al suelo. Y tu alma, que vale mucho más que el sefer Torah, la vas a soltar hasta una goy. La vas a aventar al infierno. Se impresionó tanto regresó el sefer, cerró las cortinas y juró que va a dejar a la goy. El jajam lo metió a la tevilá, que está ahí en Cuba mismo, lo metió a la tevilá y se hizo tzadik amor este muchacho. ¿Está leyendo lo que estaba pasando? Al sefer no lo puedes soltar. Le dice el jajam, ¿de qué vale el sefer? ¿De qué vale el sefer si no cumples lo que está escrito dentro? Tu alma vale más que el sefer. La Gemara dice, ¿de dónde aprendemos que hay que pararse cuando entra un jajam? ¿De dónde? Dice Calvajomer. Si cuando sale el sefer hay que pararse. Cuando sale una persona que él mismo es un sefer. Su alma, el alma de cada judío es un sefer Torah. ¿No es con más razón que hay que pararse? Entonces eso es para nosotros, ese es el error de creer en objetos, de materializar los conceptos divinos. Y eso es lo que provoca toda la destrucción del pueblo. O sea, cuando una persona quiere agarrar las cosas más espirituales y convertirlas en materiales y creer en algo, ahora, la pregunta es ¿y por qué? ¿Y por qué la persona quiere creer en esas cosas? ¿Saben por qué? Porque está tan materializado que le cuesta captar cosas divinas que no son palpables. Entonces, ¿cuál es la solución para la Boradora? Dejarle un lugar para que baje los... La solución para la Boradora es desmaterializarse a sí mismo. Empezar a espiritualizar los conceptos. Que la persona empiece a transportarse a otros conceptos. ¿Y cómo se logra esto? Acompañando cada verajá que dices al comer, cada vela de Shabbat que enciendes, cada cosa que tú piensas en Dios cuando la haces, vas al súper y piensa en Dios. A ver, dígame cómo va súper con Dios. ¿No va? Sí va. ¿Por qué voy a comprar el jitomate? Que de este jitomate mis hijos van a decir Baruch Ata Hashem Boré Peri Adama, y van a tener salud, y con esa salud van a servir a Dios. Entonces yo comprando el jitomate estoy sirviendo a Dios. Si la persona logra espiritualizar la materia, entonces con el tiempo se le va haciendo más fácil captar todos los conceptos divinos y no tiene necesidad de creer ni en Shabbat ni de estar besando el Sefer 5 minutos cuando... No digo que no hay que besarlo, pero siempre pensando en el contenido. En el contenido de Rabotai hay cosas muy peligrosas en el pueblo de Israel. Hay una secta religiosa, religiosa, hasídica, que creyeron tanto en su rabino que lo empezaron a adorar. Eso es gravísimo. Eso es casi Avodat Zará. Había uno de ellos que quería que el jajam se siente sandak de su hijo cuando iba a hacer el tour, pero el jajam estaba muy enfermo. Entonces, ¿qué hizo? Agarró la foto del jajam, la puso en una silla y puso al hijo encima. Y dijo, el jajam fue sandak. Eso ya es Avodat Zará. Es decir, nosotros ponemos fotos de jajamín
no porque creemos que tiene alguna fuerza. Lo ponemos solamente para despertar la ideología de nuestros hijos, así como el ardid ponen de futbolistas o de estos, de artistas, para que quieran llegar a ser como ellos, nada más por eso, pero no porque tiene alguna fuerza. Esa avodat zará. Nunca hay que creer en todo lo que sea material, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. El Staipe de Jajam Staipeler viajaba en Israel en un taxi con su hijo y tenía colgado en el espejo un muñequito. El taxista, judío paisano, le dijo el Jajam a su hijo: dile al taxista que quite ese muñeco. Es avodat zará. Dijo: papá, es un adorno del coche. Ya deja. No, que lo quite, es avodat zará. Papá, de veras te digo, no lo pone el adorno para Marco. No, dile que lo quite. Bekitzur ya dijo, el papá le está ordenando, le dijo: por favor, chofer, dice mi papá que si puedes quitar ese muñeco. ¿Cómo lo voy a quitar si este muñeco me protege en los viajes? Por este muñeco yo no choco y por este muñeco yo llego en paz. Dijo: te dije que es avodat zará. Se le hace más fácil creer en el muñeco que creer en Tefilat o en el ajo, en esas cosas. Entonces, nosotros si queremos resolver, Rabotay, para terminar, ¿por qué la avodat zará? Contestamos todas las preguntas. ¿Por qué el pueblo judío cayó en el más grave de los pecados? Cuando la persona se materializa, le cuesta creer en un Dios desmaterializado. Tiene que materializar también a Dios. Entonces dijeron: este es el Dios, el becerro de oro, porque lo ven, lo palpan. Cuando Moshe Rabbeinu vio eso, dijo: si ese es el peligro, van a llegar a adorar también a las tablas estas. Las rompió ante sus ojos para que ellos vean que la materia no vale. Aunque sea materia sagrada, no vale. Si no la cumples, no vale. Lo que vale es respetar la palabra de Dios, no tenerla en el Sefer Torah, un arón, un ejal bonito de mármol. Eso no vale. Lo que vale es el respeto a la palabra de Borolán. Por eso Moshe rompió las tablas. ¿Por qué motivo escribió el Talmud el día 17 de Tamuz se rompieron las tablas? Y no escribió el día 17 de Tamuz cometieron el pecado del becerro. Porque el Talmud te quiere demostrar la causa del problema. La causa del problema es querer materializar a Dios. ¿Y por qué uno quiere materializar a Dios? Porque sus conceptos están materializados. ¿Y por qué está escrito en el Salmos que la idolatría es angustia? Es tristeza. Porque ya dijimos una vez que la esencia del hombre, el alma, no puede tener angustia. El alma es parte de Dios. Dios no tiene tristeza, tampoco el alma tiene. ¿Toda tristeza de dónde viene? De la parte física, de la parte del cuerpo. Así está escrito claramente en la Kabbalah, que la angustia de la persona viene de la parte más tosca del hombre, de la parte terrenal. La parte material es la que provoca la angustia y la flojera. Dos cosas provoca: flojera y angustia. La flojera y la angustia vienen de ¿se acuerdan que lo dijimos en Shabbat también? De la parte material más densa que existe. Entonces quiere decir que cuanto más material es la persona, más cerca de la angustia está. Y cuanto más espiritual es, más cerca de la alegría está. Entonces, por ser que la idolatría es buscar materializar a Dios, por eso el ídolo se llama angustia. ¿Por qué? Porque el ídolo es resultado de materia. Y materia es sinónimo ¿de qué? De angustia. Entonces, si nosotros estas 3 semanas de tristeza, ¿con qué empiezan? Empiezan con la idolatría. Y la base de la idolatría es materializar a Dios. Y la base de materializar a Dios es los conceptos que se materializan. Lo que tiene que hacer la persona estas 3 semanas es meditar y buscar dignificar, divinizar más los conceptos. El problema es que nosotros vamos por la calle y todos los conceptos son materiales. Todo lo que nos demuestra es material. Baruch Hashem, hoy día Hashem ha creado cosas para dignificar un poco los conceptos humanos. Antes, si tú hablabas de ondas, cuando hablabas de ondas decían ¿qué onda? Sí. ¿Verdad o no? ¿Qué es eso de ondas? ¿No? Ondas, no se ve nada. Antes, hace 200 años, cuando hablabas de microbios y bacterias, ¿qué decían? ¿De quién te estás burlando? ¿Dónde están los microbios? ¿Dónde están las bacterias? Agarras un microscopio y ves el microbio. Pero no se veían porque tus ojos no lo pueden ver. Ahí está, con un aparato correcto los alcanzas. Hoy día la humanidad llegó a creer que la mayoría de las cosas más poderosas son las que no se ven.
las ondas, el teléfono celular. Antes el teléfono era un cable, el cable se ve. Ahorita, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es impresionante. Uno está así con una cosa y está el otro en Israel hablando. Dice, bueno, dime qué es lo que me une. Es que hay ondas, que hay satélite. Bueno, explícame eso, no entiendo. Cada día se está dignificando más los conceptos para que las personas dejen de creer en la materia y empiecen a creer en cosas que no ven. Hasta el día que llegue el día de la llegada del Mashiach, la persona va a empezar, va a ver la existencia de Boreolam. Vaya Hashem lemelech al kol haaretz vayom hahu. Entonces, ¿cuál es su trabajo esas 3 semanas? Esas 3 semanas es alejarnos de alegría y llegar a la meditación. ¿Qué meditación tenemos que meditar? Meditar que la esencia humana es lo interno, es el alma y no el cuerpo. Tu esencia es lo que llevas adentro. Y eso te lleva a la alegría. Y lo de afuera te lleva a la angustia. Si quieres estar alegre toda tu vida, dale más energía a la parte interna. Vas a obtener alegría y vas a poder percibir conceptos inmaterializados. Vas a poder percibir a Dios. Una pregunta. Gracias por su atención a este shiur del Rav Malech. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malech, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.